Entonces, decíamos, ¿no? Máxima cantidad, menor costo. Y las asignaciones ineficientes, y decíamos, los recursos están mal asignados y la producción es más costosa de lo necesario. ¿Por qué decimos que es más costosa? Por lo que les explicaba aquí, ¿no? Por lo que les explicaba aquí. Es más costosa de lo necesario porque si yo me quedo en esta cuestión estoy renunciando a 1 millón de pizzas adicional que podía, o sea, producir de una manera fácil. Y lo mismo aquí, ¿no? Me cuesta más, ¿por qué? Porque produzco 3 millones de pizzas con 5 millones de refrescos, cuando podría producir, ¿no? 4 millones de refrescos más. Entonces, el costo es mayor. Por eso, cualquier asignación que quede dentro de la frontera de posibilidades de producción es ineficiente, es alcanzable, pero es ineficiente y es más costosa de lo necesario, ¿no? Y hablábamos de estas asignaciones inalcanzables, donde los recursos productivos que tenemos no nos permiten en este momento poder acceder a esas combinaciones. Entonces, pongo aquí, esto lo voy a hacer un poquito más chiquito, ahí está, ¿no? Entonces, platicábamos ya desde el inicio de la WEA el concepto de costo de oportunidad y decíamos que el costo de oportunidad es la alternativa de mayor valor que estamos sacrificando. ¿Qué valoramos más? Entonces, en esta cuestión, Carlos, ¿tienes alguna duda o algo? Porque veo que está rayando, entonces no sé. Se me fue. Por favor, nada más te pido eso. Sí, gracias. Entonces, en esta cuestión del costo de oportunidad, decimos que cada quien tiene valoraciones distintas. Entonces, en este momento, quizá Adán, en lugar de estarse aburriendo aquí en la clase de intro, el amigo podría estar haciendo ejercicio, o quizá Alan podría estar leyendo, o Carlos dedicándose a la pintura, ¿sale? Entonces, lo que vemos aquí, en este caso en específico del modelo de la frontera de posibilidades de producción, estamos observando que la alternativa de mayor valor que tiene la otra, o sea, la sociedad, y dado que únicamente produce dos bienes, pues es, ¿no? Sacrificar una determinada cantidad del otro bien. Si tengo X, pues mi otra alternativa es Y. Entonces, si quiero más de X, pues tengo que sacrificar Y. Ahí se expresa el costo de oportunidad. ¿Cómo voy a obtener el costo de oportunidad? Cociente tiene que ser su amigo, ¿sale? Apréndanselo, porque de verdad es una simple división. Pero esta división no saben qué trabajo les cuesta a la hora del examen. Me sacan unos costos de oportunidad que quién sabe cómo, yo creo que no sé qué hagan, ¿no? Es un simple cociente. ¿Cómo obtengo el costo de oportunidad? ¿No? Es la cantidad que disminuye, por eso ahí está en verde, dice, la disminución de la cantidad producida de un bien, la disminución de la cantidad producida de un bien, entre el aumento en la cantidad producida de un bien. Entonces aquí tenemos dos bienes, tenemos el bien Y y tenemos el bien X. Entonces, la disminución en Y, en términos cuantitativos, respecto en cuánto aumenta cuantitativamente el bien que nosotros estamos midiendo en el eje de las X. Entonces les decía, disminución, aumento. Eso es lo primero. Lo segundo, una cosa importante en el examen no solamente es que ustedes sepan calcular el costo de oportunidad, sino que sepan interpretarlo. Y ahí también es otra cosa que se equivoca. Entonces, veamos ahí, dice ejemplo, el costo de producir una pizza adicional es igual a ¿qué? A la renuncia, ¿no? En términos del otro bien, si yo tengo dos bienes, Y y X, Y es pizza y Y es refresco y X es pizza, si yo produzco 1 millón o una pizza adicional, por ende,
¿no? Mi renuncia está en términos del otro bien, entonces yo renuncio a un determinado número de latas de refrescos. Y caso contrario, si yo produzco una unidad, una lata de refresco adicional, entonces la renuncia, ¿no?, se expresa en términos de pizzas. Es lo contrario, lo que yo gano, entonces la renuncia, el costo de oportunidad. ¿Cuál es el costo de producir pizzas? ¿No? Dejar de producir refrescos. ¿Cuál es el costo de producir refrescos? Dejar de producir pizzas. Entonces, es bien sencillo, ¿no? No tiene nada de complejidad, pero se equivocan mucho en esta cuestión. Se equivocan en calcular el costo de oportunidad y se equivocan a la hora de interpretar qué están calculando. Entonces, aquí tomé este ejemplo que viene en su libro y es el mismo ejemplo que nosotros estamos trabajando desde hace un momento. Lo voy a hacer un poquito más grande y me muevo para acá. ¿Vale? Ahí creo que se ve. Entonces, son las mismas dos columnas, tres columnas, combinación, pizzas y refresco. Entonces, si ustedes observan, ¿no?, tenemos que las latas de refresco están en el eje de las Y's, ¿no? Y aquí las pizzas están en el eje de las X. ¿Cómo era, Carlos, la fórmula de la frontera de posibilidades de producción para calcularla? ¿Yo? Pues sí, Carlos Santos. Sí, déjame lo busco. La acabamos de ver, ¿quién se acuerda? La disminución de la cantidad. La disminución del bien mayor con la del bien menor, ¿no? Exactamente, aquí está, costo de oportunidad, lo tienen en su libro. Tratan de tener ahí sus notas, ¿no? Ahí para que no se equivoquen. Entonces, el costo de oportunidad es la cantidad, bueno, la disminución de la cantidad producida de un bien. Vamos a quitarle esto de YX, ¿no? La disminución en la cantidad producida, vamos a poner aquí con amarillo, la disminución en la cantidad producida entre el aumento en la cantidad producida. ¿Sale? Por eso les decía que esta fórmula tiene que ser su amiga. Ahora, vamos a obtener, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, aquí hay dos columnas adicionales, que es el costo de oportunidad de producir pizzas y el costo de oportunidad de producir refresco, ¿no? Entonces, ¿cómo obtengo? Vamos a suponer, queremos pasar de A a B. ¿Cómo obtengo ese costo de oportunidad? ¿Qué significa pasar de A a B? La disminución de la cantidad de latas para el aumento de la cantidad de pizzas. Ok, entonces fíjense, en esta cuestión, esa sociedad no produce absolutamente nada de pizzas y decide que es importante producir pizzas, entonces tiene que renunciar a una cierta cantidad de refresco. ¿A cuánto renuncia de latas de refresco, chicos? A 1. A 1, ¿no? ¿Cómo lo obtengo? 14 menos 15. Entre, ¿en cuánto aumenta mi cantidad producida de pizzas? De 0 a 1. ¿No? 1. De 0 igual. a 1, ¿no? Entonces aquí pongo, 1 menos 0, entonces ahí tengo 14 menos 15 me da 1, 1, y entonces esto es de 1, que es el primer costo de oportunidad que tengo aquí, ¿no? ¿Cómo lo interpreto? Para obtener una unidad de latas de refresco, debo renunciar. No, para obtener una unidad de pizzas, debo renunciar a una unidad de latas de refresco. Ok, entonces, que una pizza me cuesta, ¿cuánto? Una lata de refresco. Una lata de refresco. Una lata de refresco. ¿Sí? Entonces, el costo de oportunidad de las pizzas se expresa en términos de refresco. Ok, vamos a hacer entonces otro, ¿no? Vamos. Ahora nos vamos a mover de B a C. ¿Sale? Entonces,
esa sociedad necesita producir una cantidad adicional de pizzas, quiere producir más pizzas. ¿Qué sucede? ¿Cómo podemos nosotros ver cuánto le cuesta a esa sociedad producir más pizzas? ¿Qué tengo que hacer entonces? Pasar de la combinación B a C. ¿En cuánto disminuye la cantidad producida? En este caso de refrescos. 2. 2. Entonces, fíjense, lo voy a poner aquí con con signo negativo, pero siempre lo vamos a estar tomando con valor absoluto, ¿sale? Entonces serían 12 menos 14, ¿sí? 12 menos 14, entre 2 menos 1, ¿no? 2 menos 1. Entonces eso significa menos 2, ¿no? Y aquí me da 1. El resultado es de menos 2. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿No? Y les dije, lo estoy tomando en valor absoluto, no estoy tomando el signo. Pero ese signo nos dice ¿qué nos dice? Que se dejan de producir 2. Se producen menos 2. producir 2, no. Si que me lo por ponen cada así unidad está mal. Que adicional por cada unidad adicional de pizzas, ¿qué, Luis Ángel? se renuncia a 2 unidades Se de renuncia latas de a refresco. 2 unidades de latas de refresco, ¿sí? No que se deja de producir 2, no, o sea, hay que darle contexto, que cada lata, o sea, que una lata de refresco adicional en esa combinación implica la renuncia de 2, ¿no? Latas de refresco, ¿sale? Entonces, se pueden dar cuenta ustedes, ¿no? Que aquí pasamos de un costo de 1 a un costo de 2. Vamos a hacer otra vez otra, ¿no? Que es la siguiente. Esto ustedes lo tienen que hacer para sus ejercicios, ¿no? Para el examen, así vienen las estas. Entonces, ahora vamos a pasamos de B a C, ahora de C a D, ¿vale? Necesitamos producir más pizzas. Entonces, ¿ahora qué sucede? ¿Va a ser cuánto, chicos? 9 menos 12. 9 menos 12, entre 3 menos 2. 3 menos 2. Entonces, 9 menos 12 me da menos 3, ¿no? 3 menos 2 me da 1. Entonces es menos 3. Aquí está en positivo, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. ¿Cómo interpreto eso? El paso de esa combinación de C a D. ¿Qué? Por cada unidad que adquirimos de pizza, renunciamos 3 de refrescos. Renunciamos a 3 unidades de refrescos. Entonces, si nosotros seguimos haciendo este ejercicio, nos podemos dar cuenta que cómo es el costo de oportunidad de producir pizzas en términos de refresco. ¿Es constante o es creciente? Creciente. Es creciente porque primero renunciamos a una pizza, perdón, a una lata de refresco, luego a 2 latas, luego a 3 latas, luego a 4 latas, luego a 5 latas. Es un costo de oportunidad creciente. ¿Sale? ¿Dudas en esta columna cómo la obtuvimos? No. No. Lo podemos hacer a la inversa, es decir, partir. Voy a borrar esto, ¿vale? Lo podemos hacer a la inversa, es decir, partir no de la combinación A, sino partir de la combinación F. Sí. Entonces, aquí estaríamos o podemos decir que todos los recursos están destinados a la producción de pizzas, pero que en la cuestión de refrescos no se está produciendo nada. Entonces, esa sociedad identifica que es importante empezar a producir latas de refresco. ¿Sale? Entonces, ¿cómo obtengo el primer costo de oportunidad? Que sería pasar del punto F al punto E. ¿Qué hago? ¿En cuánto disminuye la cantidad producida? 1 unidad. ¿No? Sería 5 menos 4, ¿no? Sería 4 menos 5, ¿no? Ah, sí. 4 menos 5. Entre 5 menos 0. 5 menos 0. Entonces, aquí 4 menos 5 es menos 1, 5 menos 0 es, ¿no? Un quinto. ¿Qué es esto que tenemos aquí? ¿Sí queda claro?
Sí. ¿Sale? ¿Alguien tiene duda de qué hicimos aquí? No. Todo bien, ok. Entonces, ¿cómo interpreto ese 1/5? Ya entonces ustedes me sacaron ese cociente y es 1/5. ¿Cómo lo interpreto? ¿Qué? Para adquirir una unidad de refrescos, renunciamos a una quinta parte de unidad de pizzas. Exactamente. Que una lata de refrescos, ¿no? Implica renunciar a 1/5 de pizza. ¿Sale? ¿Sí queda claro esta cuestión? Sí. Porque en F me estoy moviendo hacia E. En F yo no produzco nada de refrescos. Entonces, si me muevo de F a E, empiezo a producir refrescos, pero necesariamente tengo que renunciar a una cierta cantidad de pizzas por la reasignación de factores productivos. Entonces, pasar de F a E implica que una lata de refrescos, ¿no?, tiene un costo de 1/5 de pizza, ¿no? Vamos a hacer el otro. Ahí está. Entonces, ahora yo quiero pasar de E, de E a D. ¿Qué es lo que tengo que hacer, chicos? Restar 4 menos 3. 3. 4 menos 3 o 3 menos 4. 3 menos 4. 3 menos 4. 3 menos 4, ¿no? Y luego es 9 menos Menos 5. menos 5. 3 menos 4 es menos 1, ¿no? 9 menos 5 es 4, ¿no? Aquí está en positivo, términos absolutos, 1/4. ¿Qué interpreto, chicos? Que ahora, ¿no?, el paso de la combinación E a la combinación D, donde produzco una mayor cantidad de refrescos, implica que en esa combinación la producción de un refresco me cuesta ¿cuánto? 1/4 de pizza. 1/4 de pizza, ¿sí? Entonces, este ejercicio lo podemos ir haciendo, ¿no?, ahora de D a C, de C a B y de B a A. ¿Se sigue presentando el costo de oportunidad creciente? Sí. Sí. ¿Sí se ve por qué sí o nada más me dicen por qué sí? Sí, cada vez que aumentamos la producción de un bien, tenemos que disminuir aún más la producción de la otra. Entonces, cada vez que obtenemos, ¿no?, una lata de refresco adicional, tenemos que renunciar a una mayor cantidad del otro bien. Entonces, no es lo mismo renunciar a 1/5 que a 1/4, que a 1/3, que a 1/2. Y aquí prácticamente pasar de B a A implica que vamos a obtener una lata de refrescos a costa de renunciar a una pizza completa. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces, el costo de oportunidad es creciente con independencia del bien que nosotros estemos calculando su costo de oportunidad. ¿Sale? Entonces, esto es bien, o sea, está súper sencillo, ¿no? No es más que les decía, la formulita de un cociente, en la parte del numerador es la cantidad que disminuye, en la parte del denominador es la cantidad que aumenta, ¿no? El signo les da la idea de la renuncia. Generalmente en el examen yo les digo, pónmelo sin signo para que no se equivoquen, ¿no? Se les olvide, sin signo, ¿no? Pero el signo te habla de que está renunciando. Y si ustedes se dan cuenta, tanto en el caso de uno como otro, el costo de oportunidad es creciente. Y lo importante, más allá de que lo tengan, es que lo sepan interpretar, ¿no? Si renuncio, su costo de oportunidad se expresa en términos del otro bien. Siempre se expresa en términos del otro bien. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, profesora. Sí. Profesora. Ok, entonces esto viene, o sea, lo tomé tal cual de su libro para que si ustedes lo necesitan repasar ahí, lo repasen, ¿no? Vamos a seguir haciendo, ¿no? Entonces, esto es como una recapitulación. Denme un minuto. A ver, espérenme. Aquí en lo que muevo esto, ahí está. Entonces, a ver, esto es una recapitulación de lo que ya hablamos en esta diapositiva. Perdón que se los presente así, tengo las diapositivas, pero me gusta ponerlas aquí en el pizarrón porque lo puedo rayar.
¿no? Entonces, el costo de oportunidad de producir un bien aumenta a medida que incrementa, ¿no?, la producción. Tenemos una frontera cóncava al origen, incrementos de X en las primeras etapas, como ustedes lo ponen, incrementos de pitches en las primeras etapas cuestan poquito, ¿no? En términos del otro bien, la pendiente suave, ¿no? Pero a medida que vamos avanzando, produciendo aumentos mayores, que dice aquí, aumentos posteriores, el costo es mayor, ¿no? Renunciamos a más refrescos y vemos que la pendiente se hace más pronunciada. Esto lo podrían sacar a través de la derivada, ¿no?, de esta función, pero en este caso les digo, es una cuestión introductoria. No vamos a hacer uso de cálculos, simplemente en esta cuestión de cocientes, esta razón de cambio que lo puedan observar, ¿no? Y decíamos que los recursos, esto se debe, o este costo de oportunidad, a que los recursos no son igualmente productivos en todas las otras actividades. Ok, entonces, a ver, esto es algo que está relacionado con aquellas combinaciones que en este momento quedan fuera de la frontera de posibilidades de producción, ¿no? Y les decía que está relacionada con el concepto de crecimiento económico, ¿no? Si ustedes observan este modelo de la frontera de posibilidades de producción, pues también nos habla de crecimiento económico, porque recuerden que lo que produce una sociedad, ¿no?, está pensado para la venta y al final los ingresos derivados de esa venta implicaría, ¿no?, un determinado nivel de vida para la sociedad, ¿no?, que integra esta economía, ¿no? Entonces, es importante, ¿no?, que en este momento, y lo platicábamos el día de ayer, cuando veíamos qué se producía, qué se produce, ¿no? Entonces, no es lo mismo producir, a pesar de que sea una economía agrícola, no es lo mismo como se produce en una región de temporal en México que como se produce en una región de las mesetas en Estados Unidos, que está totalmente la agricultura tecnificada. Luego, entonces, la cantidad, o sea, se hacen diferentes cantidades, diferentes combinaciones. Puede ser un hombre, pero imagínense, un hombre con un animalito, ¿no?, con una yunta y con el arado ahí sembrando, a un hombre con un tractor, ¿no? Entonces, es capital, trabajo, pero la cantidad que está generando esta combinación va a ser una combinación mayor del bien que se está produciendo. Entonces, es muy importante, ¿no?, en esta cuestión de la frontera de posibilidades de producción, si nosotros lo ponemos por acá, ¿no?, esta cosa aquí, el bien Y y el bien X, ¿no?, combinaciones que quedan fuera, ¿no?, de esta frontera de posibilidades de producción implican posibilidades de crecimiento económico para esta sociedad, para esta economía. ¿Cómo le hacemos para alcanzar estas combinaciones? Entonces, aquí dice, las fuentes del crecimiento económico es el cambio tecnológico. Yo creo que eso es más que obvio, o sea, y les decía con este ejemplo de la agricultura, no es lo mismo sembrar con un animalito, con un tractor, ¿no?, o simplemente ya que cosechaste toda esta cuestión de simplemente con el maíz, ¿no?, cómo esperas a que se seque, cómo lo desgranas, a que si lo haces prácticamente manual, artesanal, que tiene un montón de valía ese trabajo, ¿no?, que es costoso, a que lo hagas con una maquinaria de última, con lo último de la tecnología que te permite eficientar los procesos de una forma impresionante, ¿sí? Entonces, el cambio tecnológico ayuda a que combinaciones que antes no eran alcanzables, ¿no?, que quedaban fuera de la frontera de posibilidades de producción, se puedan alcanzar. Lo mismo la acumulación de capital, llámese físico, financiero o humano. Me explico en este último punto. Les decía, tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablamos del capital físico, ¿no?, del capital humano. Entonces, imagínense ustedes que están trabajando en una empresa familiar
y que en este momento estamos ¿en qué trimestre de la licenciatura? Tercero. Tercer semestre. Tercer semestre. Tercer semestre de la licenciatura. Ok. Entonces, imagínense que estamos en tercer semestre de la licenciatura. ¿Cuál podrá ser cuál podrá ser todo su bagaje, ¿no? Todo su know-how en cuestiones económicas que les permita llevar adelante en su funcionamiento, en la dirección de los recursos, en toda esta cuestión que está detrás de una empresa familiar? O sea, ¿será lo máximo? O sea, ¿le pueden aportar algo? Sí. Con las habilidades, ¿no? Con el know-how que tengan si trabajaron en otra empresa similar en algún momento, con lo que han aprendido en este momento en la licenciatura. Pero quizá lo que podrían aportar queda fuera, si lo vemos en términos de la frontera de posibilidades de producción, está fuera. A medida que ustedes van fortaleciendo todos sus conocimientos, ¿no? Profesionales, combinaciones que en este momento, ¿no? Aportes que le pueden dar a la empresa, ¿no? Van a aumentar. Si esto lo vemos en términos de la sociedad, no es lo mismo una sociedad, la combinación y el tipo de bienes que puede producir con mano de obra no capacitada, a que esto lo haga con mano de obra capacitada. No es lo mismo que yo puedo decir, híjole, me encantaría estar en este punto, ¿no? Pero aquí, ¿no? Pero el capital humano que tengo no está capacitado. La tecnología que tengo no es de última punta, pues porque no tengo, o sea, los fondos, ¿no? El financiamiento que me permita a mí, obtener poder adquirir esa tecnología. Luego entonces, esa combinación no la voy a poder alcanzar. Pero en el transcurso del tiempo, a medida que se va acumulando, que se va mejorando el capital físico, financiero y humano, combinaciones que antes estaban prohibidas o eran prohibitivas, ¿no? Que no se alcanzaban, se pueden alcanzar. ¿Quién explica el último? Porque en teoría ustedes ya leyeron esta parte. ¿Quién explica el último? Porque una fuente del crecimiento económico es o son los bienes de capital sobre los bienes de consumo. ¿Ni idea? En teoría, ustedes para esta clase ya leyeron el capítulo y ya hicieron las prácticas. Los bienes de consumo serían como la maquinaria que se utiliza para la producción. No. No, los bienes de capital, y los de consumo sería como los productos que se utilizan para fabricar sus bienes. Ok, Raúl, Y a los ver. de consumo serían, ¿cómo se dice? Inmediatos, y los de capital son bienes duraderos. Ok, te compro esa. A ver, pero ¿por qué me dicen, ¿no? Que una sociedad, si destina los recursos disponibles que tiene en un momento determinado a desarrollar, a producir bienes de capital, ¿no? Y no bienes de consumo, va a crecer en un futuro? Y venía un ejemplo al final de su libro, donde les hablaba de las pizzas y de los hornos. No sé si recuerdan haberlo leído, ¿no? Pero ¿quién me cuenta eso? Yo creo que recuerdo que decía algo así que si, por ejemplo, si dejaba de producir pizzas, pero ahora invertía pues todos sus productos para crear hornos, pues en su momento no va a tener pizzas, pero ya después en un futuro, con los hornos que haya creado, pues va a poder producir más pizzas. Fíjense, una cuestión importante, muchas gracias Natividad, una cuestión importante, y decíamos que los recursos son escasos, también los recursos financieros. Entonces, si esta sociedad, ¿no? Tiene la posibilidad únicamente de producir pizzas u hornos, ¿no? Son los dos bienes, pizzas y hornos para hornear estas pizzas, ¿no? Entonces,
tiene que hacer, ¿no?, esta elección y dice, a ver, ¿qué es lo que quiero a lo largo del tiempo? ¿Me interesa que mi economía crezca? Sí, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Entonces, la sociedad tiene que invertir, ¿no?, tiene que trasladar sus recursos a la producción de bienes de capital. En este caso, la producción de hornos, porque como dice en actividad, yo, ¿no?, en esta lógica de la frontera de posibilidades de producción que hemos platicado, si yo quiero producir más de un bien, implica que tengo que transferir recursos y producir menos del otro bien. Pero lo estoy pensando porque esa sociedad lo valora, esa sociedad lo necesita. Entonces, la producción de bienes de capital, ¿no?, forzosamente va a hacer que disminuyan los recursos que están destinados a la producción de bienes de consumo inmediato. Pero un bien de capital es una máquina, ¿no?, o es la producción de máquinas que crean máquinas, que nos va a permitir, ¿no?, en un futuro producir una mayor cantidad, ¿no?, de bienes de consumo y también de los mismos bienes de capital, pero eso requiere inversión. Hay un episodio, y esto es muy interesante, cuando Rusia, ¿no?, sale estaba en la Primera Guerra Mundial y después sale de la Primera Guerra Mundial y empieza con toda esta cuestión del conflicto interno, ¿no? Ahí que tienen, y ya cuando se instaura, ¿no?, mucho más adelante, que triunfa la Revolución de Octubre del 17, ¿no?, y que están decidiendo hacia dónde va a ir Rusia, hacia dónde va a ir. Entonces, la Primera Guerra Mundial tuvo un costo importantísimo en términos de vida, en términos de todo lo que tuvo que trabajar y renunciar el pueblo ruso, ¿no? Entonces estaban hambrientos, el clima, ¿no?, allá es brutal, ¿no?, los inviernos. Entonces, cuando se reunían todos en la Duma, ¿no?, a decidir hacia dónde iba a ir Rusia, pues muchos dijeron, a ver, entonces los recursos que tenemos vamos a destinarlos a la producción de bienes de consumo final, ¿no? Porque la sociedad rusa ha sufrido tanto, entonces es necesario, ¿no?, que pues le demos los satisfactores, ¿no?, en términos de bienes que están necesitando. Y estamos hablando de jabón, estamos hablando de cosas, eran cosas muy sencillas, ¿no? Lo necesita la sociedad. Pero había otra postura, había otro sector que decía, es que no, si hacemos eso, Rusia jamás va a progresar. Y recuerden el contexto en el que estamos. Final de la Primera Guerra Mundial, está instaurándose, ¿no?, un gobierno proletario que tenía en contra a las principales naciones del mundo, ¿no? En ese entonces, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, que allí va, ¿no? Pero entonces tenía toda una ideología, ¿no?, capitalista en contra de ese naciente pueblo, ¿no?, o sociedad gobernada por los proletarios, ¿no? Entonces dijeron, no, si Rusia quiere crecer, es importante que los recursos se destinen a la producción de bienes de capital, ¿no? Porque de otra forma no va a poder, ¿no?, enfrentar lo que le viene, ¿no? Y entonces se fueron hacia ahí. Ya más adelante en alguna web, si tienen la suerte de verlo, ¿no?, van a ver todos estos de los planes quinquenales de industrialización en Rusia, ¿no? Entonces, ¿cómo iba un plan para qué? Para industrializar a Rusia. Y si quieres industrializarla de verdad sin dependencia, tienes que invertir en bienes de capital. Entonces, está detrás de esto. Las fuentes de crecimiento económico es invertir en bienes de capital, aumentar, ¿no?, la acumulación de capital físico, financiero, humano, y obviamente la innovación, el cambio tecnológico, ¿no? Entonces, todo eso nos va a permitir que en este momento, en este modelo tan simple que nosotros estamos revisando de la frontera de posibilidades de producción, actividades, ¿no?, o mejor dicho, combinaciones que quedan fuera de la frontera, se alcancen. Entonces, yo aquí, no sé si han tenido también oportunidad de verlo, les puse, déjenme ver dónde está. A ver, acá. Déjenme ver. Trabajo de clase, aquí lo pongo. Me dicen cuando lo puedan ver.
¿Ya pueden ver ahí el tablón? Sí. Profesora. Ok, entonces aquí les puse una liga que los invito a aquellos que tengan tiempo cuando estén aburridos después de todo lo que tienen que hacer, ¿no? Están diferentes vínculos a sitios de interés. Esta es una revista especializada, un portal especializado en industria. Aquí está Forbes, aquí está América Economía. Vamos a ver el primero, ¿no? Me dicen si lo pueden ver. Sí se ve, profesor. Sí se ve. Entonces, vean, aquí somos industria y entonces empiezan a haber noticias relevantes en este momento. Dice, invierte Dana en Nuevo León. Vamos a ver quién es Dana, ¿no? Y qué va a hacer en Nuevo León. Dice, desde Nuevo León, la compañía abastecerá a la industria automotriz y de tractocamiones, ¿no? Nos dice que Dana, no dice bien aquí dónde es Dana, dice, Dana inició la construcción de una nueva planta de manufactura en el Pocket Park Escobedo de GP, ¿no? De GP Desarrollos, donde invierte $25 millones y espera generar al menos 250 empleos, ¿no? La expansión de esta empresa del sector de autopartes, es decir, esta empresa se inscribe dentro del sector automotriz. Recuerden que el sector automotriz, bueno, si no lo saben, se divide en dos, ¿no? Los fabricantes de automóviles como tal, y hay toda una pléyade enorme de empresas que se dedican a la fabricación de autopartes. Es sumamente dinámica, o sea, y bien rentable la producción de autopartes, ¿no? Entonces nos dicen que esta empresa llega a Nuevo León, se van a inscribir, se van a instaurar en este ámbito de las autopartes y que su objetivo es, ¿no?, abastecer a la industria automotriz y de autocamiones, ¿no? Entonces, fíjense, aquí nos dice, ¿no? Se espera que a largo plazo la empresa o la planta abastezca de ese tipo de empresas a la industria automotriz. Entonces, la inversión que va a hacer esta empresa en el estado de Nuevo León, ¿no?, se espera que beneficie, ¿no?, a la industria automotriz y de tractocamiones, pues porque está directamente relacionada con ella. Si me vengo, regreso aquí a la ¿cómo se llama? Al portal principal, aquí me ponen, confirman 5 inversiones para México. Dice, Invest in MX busca traer nuevos negocios al país y ya logró contratos para traer nuevas empresas a Aguascalientes, Chihuahua, Jalisco y Nuevo León, ¿no? Dice, la atracción de 5 proyectos de inversión en estos estados. Dice, esta agencia fue conformada por 10 estados a partir de una alianza la federalista, etc. Vamos a ver si nos dice hacia dónde, para qué vienen o hacia dónde, ¿no? Dice tal. No, simplemente dice que va a llegar inversión o que se están atrayendo proyectos de inversión para estos estados, nada más, ¿no? Entonces es lo único que nos dicen, nos hablan de inversión. Aquí más adelante, vean, a ver, confían en proveedores mexicanos, buscan socios tecnológicos. TEMEC atrae inversión a México, ¿no? El anterior tratado de libre comercio, ¿no? Entonces dice aquí, en lo que va del año, la industria maquiladora y manufacturera de exportación atrajo más inversión y empleo gracias a la implementación del TEMEC, ¿no? Al participar en el conversatorio denominado el TEMEC Motor del Crecimiento Económico, organizado por la Secretaría de Economía, ¿no? Dijeron que ya trajeron más inversión y que se va a generar empleo, etc., ¿no? Entonces aquí dice, cualquier empresa que quiera invertir en México debe saber que su retorno de inversión, o sea, su ganancia, su utilidad en esta industria es del 12 al 14%, en un periodo de 5 a 6 años retornará su inversión. Mientras que si se van a Asia, ¿no?, este periodo les va a tomar más tiempo ganar o obtener esta tasa de retorno, y dice que va a ser de 12 años y que ahí es de 5 al 7%. Entonces que en esta cuestión conviene invertir en México porque el tiempo de retorno, ¿no?, de la inversión es menor y también la tasa de retorno es mayor, ¿no? Entonces, les recomiendo mucho que vean o que le echen un ojito cada semana, cada que se acuerden, a cada uno de estos temas, porque les va a dar mucho bagaje para lo que ustedes están formando como economistas. Y les decía, esta es una nada más,
Somos Industria, y está Forbes y está American Economía. Si alguno de ustedes tiene un portal que lo estén revisando, que haya notas interesantes, me dice, vemos y lo podemos colgar aquí. ¿Para qué les enseño esto? Pues porque estas noticias se relacionan con lo que estamos platicando nosotros, ¿sí? Con lo que estábamos platicando nosotros aquí, ¿no? Y entonces, eso nos habla de qué? De que esas inversiones, ¿no? Esa inversión financiera, esa inversión nos puede ayudar a acumular capital físico, capital humano, que puede generar cambio tecnológico, que, ¿no? Si están pensando también en la producción de bienes de capital, ¿no? Todo esto son fuentes de crecimiento económico y en términos de lo que estamos nosotros analizando en este momento, pueden permitirle a una sociedad crecer, ¿no? Y alcanzar combinaciones que en este momento no las puede alcanzar. ¿Cómo lo veo eso gráficamente? Vean, aquí está, también de su libro, ¿no? Entonces déjenme, lo hago un poquito más chiquito. ¿Sale? Entonces, esto es lo que yo les preguntaba, ¿no? En términos del bien de capital y los bienes de consumo, ¿sí? Pero vamos, bueno, esto no lo voy a tomar para que no se me equivoque. Vamos a trabajar con esta grafiquita. Aquí está, ¿no? Ok. Entonces, si ustedes se fijan, tengo 3 gráficas, ¿no? 3 representaciones gráficas de la frontera de posibilidades de producción. Se siguen manteniendo la misma tendencia que platicamos hace un momento. Sigue habiendo renuncia, sigue habiendo escasez, hay un costo de oportunidad creciente, pero lo interesante en estas curvas o en estas representaciones gráficas de la frontera es esa línea o esa curva en verde fosforescente. ¿Por qué? Porque nos habla de que se pueden alcanzar, ¿no? Combinaciones que antes estaban vedadas, que no se podían alcanzar por la cantidad y por la calidad de los recursos con los que teníamos. Entonces, fíjense, vamos a ver esta primera gráfica. Imagínense que es el sector manufacturero, ¿no? La noticia que acabamos de revisar del TEMEC. Y nos decían, ¿no? Gracias al TEMEC, ¿no? Vienen muchísimas inversiones para México. Entonces, esa inversión, ¿qué le va a permitir hacer? Tal cual como dice ahí la noticia y en el papel, ¿no? Ya veríamos si es cierto, si no es cierto, pero vamos a tomar como tal la noticia. Esa inversión, ¿no? Que está destinada en el marco del TEMEC al sector manufacturero, ¿qué permite? Imagínense que aquí en el sector manufacturero se producen automóviles y se produce producto textil, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Que esa inversión, dada que está destinada sin diferencia a un sector, va a permitir que en el largo plazo, en el mediano plazo, ¿no? La frontera de posibilidades de producción se desplace hacia la derecha, ¿sí? Entonces, imagínense aquí, ¿no? Estamos en este punto, acá, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces aquí es Y y aquí es X. Estoy aquí. Pero yo quiero estar acá. Y no puedo hacerlo en este momento. ¿Por qué? Porque me puede faltar financiamiento, me puede faltar inversión, me puede faltar capital humano, me puede faltar tener la tecnología adecuada, ¿no? Lo que yo tengo no tiene ese contenido de innovación, etc. Entonces, ¿qué pasa cuando viene una inversión tan importante? Que va a influir directamente en la calidad, en la cantidad, en el financiamiento y en la inversión. Y entonces va a favorecer este aumento en los factores productivos, en su calidad y en su cantidad, que va a permitir que la frontera se desplace hacia la derecha y que esa combinación, que ahora está aquí representada, ustedes ven, frontera de posibilidades 2, ¿no?
afecte a todo un sector y permita que con los recursos que se tienen, ¿no?, actualmente y con lo que viene de inversión, alcance, ¿no?, un punto que antes me estaba vedado, que antes me estaba prohibido. Entonces, esas combinaciones ya van a ser alcanzables. En este caso, y como les ponía el ejemplo, en el sector manufacturero, en el marco de la inversión del TEMEC. ¿Sale? Vamos a ver la siguiente gráfica, la que tenemos aquí, aquí en medio. Este es el caso de Nuevo León. Y en Nuevo León se acuerdan que decíamos que viene Dana, ¿no? Entonces, ese es el estado de Nuevo León. No, lo voy a poner aquí. Mejor olvídense aquí que este es Nuevo León. Por como tengo aquí, no por otra cosa. Este es Nuevo León. Y entonces decíamos que aquí en el eje de las Y's está la producción de automóviles y aquí está la producción de textiles. ¿Sale? Entonces, esta es la frontera de posibilidades de producción de Nuevo León en este momento, ¿no? La producción de Nuevo León. Pero nos dicen que en este momento se está haciendo la inversión en una planta, ¿no?, en una planta de autopartes que espera dar servicio a la industria del automóvil. ¿Por qué está así la gráfica? Por la inversión que se realizó en las autopartes, en la cual aumenta la producción de las mismas, pero sigue manteniendo la misma producción textil, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta gráfica 1 y esta gráfica 2? Que en la gráfica 1 decimos que la inversión que se va a dar en el marco del TEMEC está, ¿no?, dirigida al sector manufacturero y que va a beneficiar a todo el sector y que la frontera de posibilidades de producción de ese sector se va a desplazar hacia la derecha en términos generales. Pero en el caso, ¿no?, de la gráfica que ustedes tienen a la derecha, al extremo derecho, es el caso del estado de Nuevo León, que también fabrica automóviles y textiles, pero dado que la inversión que está haciendo esta empresa está pensada, ¿no?, para beneficiar al sector automotriz, ¿no?, vamos a ver que se van a ampliar las capacidades productivas en este sector y en el otro sector no se van a reducir, simplemente van a quedar igual, ¿sí? Entonces, hay un desplazamiento de la frontera de posibilidades de producción, pero pues prácticamente, ¿no?, va a beneficiar al sector automotriz, ¿sí? Imagínense esta cuestión, ¿no? El caso de la otra nota que decíamos de la inversión que se está haciendo y que iba a ir a 5 estados, ¿no?, que no me acuerdo cuáles eran, Aguascalientes, Colima, etc., ¿no? Entonces imagínense que son todos los estados o todas las entidades federativas del país, ¿no? Aquí tengo estos 5 estados y aquí el resto, ¿no? Entonces, esa inversión, como está direccionada a estas 5 entidades, va a ser que la frontera de posibilidades de producción de estas entidades se expanda, mientras, aquí tengo ese desplazamiento, mientras que el resto de las entidades van a quedar en los mismos niveles. ¿Sí se entiende esta diferenciación, chicos? ¿Por qué? Porque está en este caso, en la de la izquierda estamos diciendo que todos estos cambios de los que hablamos nosotros aquí, ¿no?, cambio tecnológico, acumulación de capital físico, financiero, humano, inversión en bienes de capital, está beneficiando de manera general, en este caso a un sector, pero puede ser de manera general a toda la economía. Y en los otros dos casos estamos hablando que se está afectando diferencialmente. En este caso a 5 entidades federativas, como en la nota que nosotros, esto es en el largo plazo, ¿no?, mediano largo plazo. Se espera que esto suceda para estas 5 entidades. Ese es el caso de Nuevo León del que platicábamos, ¿no? Esa inversión, bienes de capital, ¿no?, mejoramiento de la tecnología, mejoramiento del capital humano, va a permitir, ¿no?, que el sector automotriz, su frontera de posibilidades de producción se expanda y que lo que se hace en el sector textil, ¿no?, permanezca igual. Dime, Adán.
Pero se puede también, en cuestión de un país, por ejemplo, que una inversión en un sector en específico abra posibilidades para otras. Por ejemplo, la inversión en, no sé, una inversión de Kia que vino a México hace poco tiempo. Y esta inversión hace que, bueno, crezca el sector como tal automotriz, pero que otras empresas cambien de proveedor a Kia y compren más carros con lo que hacían, con lo que compraban menos y aumentar, no sé, las entregas o su capacidad de producción, ¿no? Puede aumentar en este caso una inversión de una a los dos. Sí, nada más aquí, Adán, para que no te confundas. Recuerda que estamos en un modelo bien restringido. Entonces estamos diciendo que produzcas dos cosas, dos cosas, automóviles y ropa, ¿no? Entonces, en este caso, pues, o sea, yo entiendo la lógica que dice, si es que si viene inversión de Kia, pues no solamente puede beneficiar al sector automotriz, sino industrias relacionadas. La cuestión es que aquí en el modelo únicamente hay de dos sopas, o son autos, ¿no? O es ropa. Entonces, en el caso de la nota que nosotros revisamos de esta empresa Dana que va a Nuevo León, pues la inversión va a afectar al sector automotriz, pero no tiene absolutamente nada que ver con el sector textil. Y lo mismo podríamos poner el sector de la industria alimentaria. No tiene nada que ver, o sea, no está relacionada directamente. Entonces, por eso, ¿no? Es que no se da la expansión como en este caso, ¿no? Que ahí no te está diferenciando de entrada nada, sino que te dice es una inversión al sector manufacturero. Si hiciéramos esto, fíjate, si dijéramos, a ver, el TEMEC, ¿no? La inversión va para el sector manufacturero y no para el sector agropecuario. Eso sucede. Entonces, la inversión que se está haciendo en el TEMEC va a permitir aumentar la frontera de posibilidades de producción en aquel sector que está recibiendo la inversión, pero que no tiene nada que ver con el sector agrícola. No sé si me explico. O sea, entiendo tu razonamiento. Sin embargo, hay que adecuarnos al contexto del modelo, que únicamente son dos bienes, dos sectores, ¿no? ¿Sí? ¿Sí queda claro o más o menos? Uh-huh. Ok, entonces, a ver, ya casi terminamos. Entonces, bueno, esta es la solución de su práctica 3. El día bueno, aquí termino, ¿no? El próximo jueves, ¿no? Hacemos rápidamente esta solución. Voy a tratar el próximo jueves sí de empezar a las 11:30. Generalmente les doy 5 minutos, 11:30 para revisar la práctica y continuar con los temas. Entonces recuerden que viene la semana 3, que tiene nueva agenda, ¿no? El objetivo, y como les digo, chicos, es que contesten, ¿no? Las prácticas, los cuestionarios, que lean. ¿Sí? Si ustedes leen y aquí ya se hace la explicación, créanme que les va a servir mucho. Si vienen nada más a ver aquí como en la misa lo que dice el padre, pues está medio canijo, quién sabe si el padre los está cuenteando o no. Entonces, estudien, lean, vengan con dudas, hagan las prácticas. No le entendí aquí, lo revisamos, ¿sí? Pero sí necesito que se pongan las pilas y se pongan a estudiar, ¿vale? Entonces, los dejo, estimados, porque ya tengo otra sesión, tengo seguidas, pero aquí en este momento detengo